Hola hermanos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este servicio en línea. Sin duda, hoy será de bendición para nuestras vidas y ahí como estás, te pido que puedas tomar este tiempo que te sientes, que agarres tu teléfono y que puedas ver y plasmar lo que Dios quiere hacer hoy en nuestras vidas. Ahí como estás, te pido que me puedas acompañar a leer un versículo de la Biblia. Este está en Mateo 6:33 y dice lo siguiente: Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Sin duda tenemos que buscar primeramente a Dios y conocer y saber sobre todo que Él es primero en nuestra vida. Ahí también te pido que cierren nuestros ojos, vamos a hacer una oración para que Dios pueda hacer grandes cosas en este día y en este servicio. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por tu amor infinito, por tu bondad y por tu misericordia. Te pedimos, Señor Jesús, que en este servicio podamos conocerte, podamos, Señor Jesús, escudriñar tu palabra, aprender más de ti y sobre todo, mi Dios, enfocarnos en que necesitamos de tu ayuda, de tu amor para salir adelante todos los días. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones, Señor Jesús. Quita, mi Dios, cualquier distracción que tengamos a la par y que podamos concentrarnos en este servicio, en esta noche, mi Dios. En tu nombre, Padre Celestial, te damos la bienvenida y que seas tú, mi Dios, el que te hagas grande en nuestras vidas, Padre Celestial. En tu nombre, amén y amén. Así que hermanos, con un corazón gozoso y deseoso de escuchar lo que Dios quiere decir para nosotros, bienvenidos nuevamente. Esto es Lluvias News. Tenemos unos anuncios para ti. Como iglesia, estamos llevando una lectura semanal. Esta semana nos corresponde leer Sé parte de nuestro campamento para jóvenes. Es una experiencia emocionante para poder relacionarte con más jóvenes y fortalecer la relación con Dios. Hermanas, queremos invitarlas a un retiro especial solo para ellas. Tendrá lugar en Campamento Oreb el 8 y 9 de julio. Será un fin de semana donde podremos adorar juntas a Dios y tiene un costo de $350 por persona. Puedes empezar a abonar desde ya. ¿Formas parte de un ministerio? Te esperamos este sábado 1 de julio a las 7 de la noche a nuestra reunión ministerial. No faltes, tu asistencia es muy importante. Recibamos la palabra de Dios. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio el poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta noche, así que si me pudiera acompañar, vamos a orar. Realmente yo me siento con gozo y honrado en esta noche de poder hacerlo, así que vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Padre que estás en gloria, Señor amado, te alabo, Señor, con todo mi corazón, te exalto. Gracias por este día que me has regalado de vida, Señor. Te ruego, Padre Santo, que tú, Señor, te glorifiques de una manera muy especial en esta noche y que nos puedas hablar, Señor, a través de tu palabra y que de alguna manera, Señor, llene nuestros corazones de esperanza, de fe, Señor, y que podamos ponerla por obra, Señor. Y te ruego, Padre, que bendigas, Señor, la vida y el corazón de cada uno de mis hermanos que nos están viendo en casa, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza por siempre. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Para mí, como les decía, me siento honrado con este privilegio. Y el tema que quiero compartirles en esta noche es: lo que Dios inicia, Él siempre termina. Y la base bíblica la vamos a encontrar en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6.
Y si lo tuviera ahí, pues vamos a leer la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y este es el versículo que quiero compartir con ustedes. Estando convencido, dice el apóstol Pablo, precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Realmente la palabra pues es maravillosa, ¿verdad? Y siempre nos habla. Y acá pues el apóstol Pablo inicia dando gracias a Dios por estos amados hermanos, refiriéndose a los filipenses, porque realmente estos hermanos, él tenía el gozo en su corazón porque ellos habían convivido con él y de alguna manera pues él había fundado esta iglesia, ¿verdad? Entonces él dice que nos daba dos razones básicamente del gozo que él sentía por esta iglesia, y dice que la primera tiene que ver con la participación o el compañerismo que ellos tuvieron con él en la expansión del evangelio que Pablo predicaba, ¿verdad? En otras ocasiones dice que participaron con ellos en oración, en sufrimiento y de alguna manera pues en lo que se refiere a las finanzas, ¿verdad? A los recursos económicos, que de alguna manera cuando Pablo estaba preso pues ellos de alguna manera le mandaban ayuda al apóstol, ¿verdad? Entonces, y como el estudio nos da otra segunda razón, dice que Pablo sentía gozo por ellos porque cabal cuando él oraba por ellos precisamente venía a la mente de él, ¿verdad? De que el que comenzó la buena obra en ellos pues la iba a terminar, ¿verdad? Entonces, la historia nos narra de que esta iglesia empezó a las orillas de un río allá con Lidia, ¿verdad? Y eso lo narra capítulo 16 de los Hechos, ¿verdad? Entonces, pero dice el estudio, comencémonos preguntándonos qué convenció a Pablo. Él dice que él estaba convencido. Había un momento que quizá no lo estaba, pero él ya estaba convencido, ¿verdad? Entonces, en segundo lugar, preguntémonos quién comenzó la obra en los filipenses, que también la comenzó en nosotros, ¿verdad? Y en tercer lugar, ¿cuál fue esa obra iniciada? En cuarto lugar, ¿cuál fue esa buena obra? Y en quinto lugar, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de que esa obra que fue comenzada será perfeccionada, ¿verdad? Y finalmente, ¿cuál es el día de Cristo Jesús? Vamos a iniciar con la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué convenció al apóstol Pablo de que el que comenzó la buena obra en ellos, de igual manera en cada uno de nosotros, la iba a terminar al final, ¿verdad? Dice que Pablo estaba convencido totalmente, ¿verdad? Que el trabajo que Dios comenzó en ellos, a pesar de las presiones externas que ellos tenían, a pesar de las evidencias internas de división o desavenencias que posiblemente enfrentaron, a pesar de todo esto, el apóstol Pablo dice que nada iba a parar la obra que el Señor había empezado en ellos, ¿verdad? Nada lo iba a detener, nada lo iba a cambiar, porque Dios era el que lo había comenzado, y por eso de alguna manera Pablo expresaba este gozo a través de esta carta a los filipenses, ¿verdad? Entonces, realmente cuando nosotros estudiamos un poco más acerca de la vida de Pablo, él fue un hombre que fue convencido de muchas maneras, hermanos, y de alguna manera, de igual manera nosotros, la palabra de Dios pues despierta fe, tanto como en nosotros que somos creyentes, como en aquellas personas que de alguna manera pues no conocen del Señor, ¿verdad? Pero en este caso dice que Pablo fue experimentado de una forma acerca de la fidelidad de Dios, ¿verdad? A lo largo de los años, dice, en diferentes momentos y en diferentes ocasiones y circunstancias y en todo tipo de lugar, dice, la forma en cómo él experimentó la fidelidad de Dios a lo largo de todos los años, lo tienen a él absolutamente convencido, ¿verdad? Que Dios iba a terminar su trabajo en los filipenses, ¿verdad? Entonces, realmente, Pablo se sentía ahí sí que convencido, confiado, ¿verdad? Y estaba tranquilo, porque realmente el que comenzó la obra en ellos, pues él la iba a terminar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es muy importante para nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces
lo que nosotros experimentamos como hijos de Dios no es confianza, ¿verdad? Sino es temor, ¿verdad? Y realmente lo que Dios quiere que nosotros tengamos es confianza absoluta en Él, ¿verdad? Que nosotros podamos creer que el que comenzó la buena obra en los hermanos, en este caso en los filipenses, pues la va a terminar, ¿verdad? Entonces dice que al final del camino Pablo experimentó esto, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, nuestra experiencia, ¿verdad? La falta de gozo, cuando nosotros seguimos hasta la raíz del problema, dice, muchas veces lo que está faltando es una confianza absoluta, dice, en la soberanía de Dios que está de alguna manera organizando, ordenando los eventos de nuestra vida, ¿verdad? Y por lo tanto, como no tenemos seguridad, pues no tenemos el gozo, ¿verdad, hermanos? Pero de alguna manera, pues Dios a través de su palabra, Él nos da fe, nos da confianza, ¿verdad? Y de alguna manera, pues nosotros sentimos ese gozo, esa alegría, ¿verdad? De que el que empezó la buena obra en nosotros, pues la va a culminar al final, ¿verdad? Entonces, dice el estudio, Pablo es un hombre que vivió confiado. Donde no hay confianza, dice, no hay seguridad. Si hay algo que caracteriza a la carta a los filipenses, es la expresión de gozo y las veces que Pablo dice estar convencido, ¿verdad? Entonces vamos a leer rápidamente, ahí si tiene su Biblia, vamos a leer siempre ahí en Filipenses 1:6 y así dice, ¿verdad? Estando convencido precisamente de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El 1:14 dice, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. El 1:25 dice, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Y el 2:24 dice, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto, ¿verdad? Entonces miramos al apóstol Pablo, que era un hombre que estaba convencido, confiado en el Señor, convencido de esto, dice, confío en el Señor. Una y otra vez dice que Pablo es un hombre confiado, un hombre seguro, porque él ha puesto su vida, su futuro, su presente, su pasado en las manos de aquel que comenzó una buena obra, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, como les decía, ¿verdad? El Señor va despertando fe en cada uno de nosotros, que el que comenzó la buena obra, pues la va a terminar, ¿verdad? Dice que Pablo es un hombre de gozo, pero él no es solamente un hombre de gozos, o mejor dicho, su gozo era el resultado de su confianza en Dios, ¿verdad? Y nunca en el hombre, dice, nunca en sí mismo, pero siempre en Dios. Parte del problema nuestro es que cuando nuestra confianza, dice, o la depositamos en el hombre o en nosotros mismos y vivimos así, ¿verdad? Entonces, se dan estas situaciones, ¿verdad, hermanos, en la vida? Pero gracias a Dios que, como les digo, ¿verdad? A través de la palabra, el Señor nos anima, nos motiva a tener fe en Él y seguir adelante, ¿verdad? Entonces, sigamos con el estudio y dice también que el apóstol Pablo fue convencido en múltiples ocasiones, en múltiples maneras, ¿verdad? Pablo fue convencido y que llegó a ser un hombre convencido por múltiples razones. Cuando nosotros estudiamos su vida, dice, vamos descubriendo una a una, ¿verdad? Y una de las múltiples razones por las cuales el apóstol Pablo fue convencido fue por la provisión de Dios, de cómo cuando él estaba pasando escasez, así como él dice, ¿verdad? Sé vivir abundantemente y sé vivir en la escasez, dice él, ¿verdad? Entonces, iglesias como la iglesia de Filipos, pues era una iglesia pobre, ¿verdad? Y de alguna manera, pues esta iglesia sacó, ahí sí que de lo que no tenía, para enviarle ayuda, sustento al apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros miramos de cómo Dios trabaja en la vida de Pablo y lo convence de esta manera de que él le iba a proveer, ¿verdad? Para todo lo que él iba a necesitar, ¿verdad? Y de alguna manera, pues también dice acá la provisión de Dios para su vida, ¿verdad? Y de cómo Pablo, ¿verdad? Iba camino a Jerusalén y le dice el Señor que iba a pasar, ahí sí que cadenas y prisiones por causa de él, ¿verdad? De alguna manera el Señor lo estaba previniendo, ¿verdad? Lo estaba preparando para que él supiera, ¿verdad? De qué manera iba a padecer por la causa de Cristo, ¿verdad? Entonces,
Pablo prácticamente, pues como dice el estudio, era un hombre que había experimentado la provisión de Dios, la previsión de Dios y la providencia de Dios, ¿verdad? Entonces, realmente esto nos llena de fe, hermanos, porque la providencia de Dios dice, y la organización de todos los acontecimientos de su vida, ¿verdad? Para llevarlo hasta donde él tenía que llegar. Y Pablo dice, escucha al Espíritu de Cristo, ¿verdad? Camino a Damasco, y le dice que sería un hombre, ¿verdad? Que iba a dar testimonio delante de reyes y delante de príncipes. Y que de alguna manera, pues él estaba confiado, ¿verdad? De que el Señor ya estaba organizando todos esos eventos y tenías seguridad de que el Señor, pues en su divina providencia, pues lo tenía a él convencido, ¿verdad? Otra de las cosas que convenció a Pablo es que Pablo estaba convencido por la soberanía de Dios que hace cooperar todas las cosas para bien para aquellos que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito, ¿verdad? Realmente esto es una bendición, hermanos, porque sabemos que nuestras vidas están en las manos de alguien muy especial, ¿verdad? Y es el de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, ¿verdad? Entonces, sintámonos con esa fe, con ese gozo, con esa alegría de que el que comenzó la buena obra en nosotros, pues la llevará ahí sí que a su final, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en el punto 2 y dice, próxima pregunta, ¿quién comenzó la obra en los filipenses? Obviamente Dios, hermanos. Realmente Él tiene el poder para comenzarla, ¿verdad? Y para terminarla. Y realmente es una bendición porque, como les decía, ¿verdad? Desde el momento que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, nuestra vida se llenó de esperanza, se llenó de fe, se llenó de mucha seguridad, ¿verdad? Antes posiblemente estábamos tal vez inseguros de la vida, cómo íbamos a terminar, si más seguro que mal, ¿verdad, hermanos? Pero bendito Dios que el Señor llegó a nuestras vidas y como dice acá la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Quién comenzó la obra en los filipenses? Definitivamente Dios, ¿verdad? Entonces viene a nuestra mente la historia de Lidia, ¿verdad? De cómo Lidia llegó a los pies del Señor y de cómo Pablo, a través de una visión, ¿verdad? Le dice, cuando él iba, ahí sí que en un viaje, se le da una visión y le dicen que pasara por Macedonia, ¿verdad? Y de alguna manera, pues él obedeció y se dirigió a Macedonia y cabal, como dice en el capítulo 16, a las orillas de un río, pues le predicó la palabra a Lidia, ¿verdad? Y dice que sobrenaturalmente, ahí sí que el Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? La palabra convenció a Lidia de pecado, de justicia, de juicio, ¿verdad? Entonces ella pues le entregó su vida al Señor, ¿verdad? Y de igual manera, pues de esa manera fue que comenzó la obra en Filipenses, ¿verdad? Podemos ver a una mujer de recursos que le entregó su vida al Señor, pero no solamente esa historia está en Filipenses, o mejor dicho, en Hechos 16, sino que también está la historia del carcelero, ¿verdad? De cómo él, Pablo, pues llegando a Filipos, pues él ya estaba en cárcel, ¿verdad, hermanos? Y de alguna manera, pues Pablo estuvo en Judea en cárcel, posteriormente estuvo en Roma en cárcel, pues podríamos decir de que él no preguntaba cómo eran los hoteles, ¿verdad? Sino preguntaba cómo eran las cárceles, ¿verdad? Porque lamentablemente al final él ahí se hospedaba, ¿verdad? Por causa del evangelio, pero realmente dice la palabra de que en esa noche cuando él estaba preso, la tierra tembló, hubo un terremoto o un temblor y por lo cual pues las puertas de la cárcel se abrieron y de alguna manera pues el carcelero de Filipos pues pensó de que ellos iban a huir, ¿verdad? Entonces dice que Pablo le dijo, no te hagas daño, le dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces aquí estamos, ¿verdad? Entonces realmente la palabra nos narra de que él reconoció a Jesús y le entregó su vida, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta entonces a través de esto que inició la iglesia, ¿verdad? Con una mujer de recursos y un hombre que posiblemente no tenía recursos, ¿verdad? Y de esa manera pues inicia
inicia la iglesia, ¿verdad, hermanos? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Vamos a entrar al tercer punto y dice, ¿cuándo fue iniciada esa obra? Realmente, como hemos dicho siempre, ¿verdad? Que la escritura es su propia intérprete, ¿verdad? De manera que vamos a dejar que la palabra sea la que nos guíe en este estudio, ¿verdad? Entonces vamos a buscar Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Entonces, realmente, hermanos, la palabra nos dice que él nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Prácticamente desde la eternidad pasada, ¿verdad? Porque la palabra dice que antes de la fundación del mundo nos está dando a entender que en la eternidad pasada, cuando nada existía, cuando prácticamente nadie más existía que solamente el Señor, Él hizo una elección y nos eligió, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la salvación, hermanos, de la cual venimos hablando, es una obra exclusiva de Dios. Entonces, eso nos llena de gozo, ¿verdad? Nos llena de felicidad, porque ¿quién fue la que inició esa obra en nuestra vida? Realmente fue Dios, ¿verdad? No es una religión, no es que les dijera yo, pertenecer a una asociación o a una organización, sino que Dios nos dio esa salvación desde antes de la fundación de la tierra, ¿verdad? Dice acá, porque incluso esa elección, dice, Él la hace para salvación en un momento cuando ni siquiera nosotros existíamos, ni siquiera no había ninguna cosa material criada, ¿verdad? En la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, nos podemos dar cuenta de que Dios en su mente hizo esa elección y por lo tanto solamente la salvación, Él es el autor de ella misma, ¿verdad? Entonces, realmente esto, como les decía, ¿verdad? Nos llena de gozo, nos llena de alegría, ¿verdad? Porque el Señor nos ha escogido, ¿verdad, hermanos? Y a veces acá en la iglesia pues oímos a nuestros pastores compartiendo y ellos muchas veces pues nos dicen que no nosotros elegimos al Señor, sino Él nos eligió a nosotros, ¿verdad? Entonces, qué bendición saber de que Él nos eligió para ser sus hijos, ¿verdad? Entonces, sintámonos con ese gozo, con esa libertad de que Él inició esa obra en nosotros, la va a terminar al final del tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en el cuarto punto. Y dice, el cuarto punto dice, ¿cuál fue esa obra que Dios comenzó? Realmente esa buena obra que Dios comenzó, hermanos, es una obra buena, ¿verdad? Si la fuente es buena, la obra es buena, ¿verdad? Entonces, ahí sí que la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, pues es una obra, como dice la palabra, ¿verdad? Es una obra agradable, es una obra buena y es una obra perfecta, ¿verdad? Entonces, como dice acá, es nuestro Dios quien comenzó la buena obra, la perfecta obra en nosotros en la eternidad pasada. Entonces, lo podríamos aplicar de alguna manera en cada uno de nosotros, ¿verdad? En la iglesia y en todos los hermanos que de alguna manera conocen a Cristo, ¿verdad? Esta aplicación o esta obra, el Señor la ha hecho en cada uno de ellos, ¿verdad? Y como dice acá, Pablo está expresando seguridad acerca de la iglesia de Filipo, pero lo que es cierto de ellos es cierto de nosotros. Es una gran realidad. La salvación, dice, de principio a fin es de nuestro Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nos llena de alguna manera de regocijo, ¿verdad, hermanos? Porque la buena obra, como dice acá, ¿quién comenzó la buena obra? Definitivamente Dios, ¿verdad? Porque Él es una fuente maravillosa de vida, ¿verdad? Que salpica para vida eterna. Entonces nos llenamos de gozo de esa manera, ¿verdad? El quinto punto dice, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de que la obra será perfeccionada? Pues realmente, hermanos, narrando lo de Lidia, ella era una mujer que estaba ahí sí que cegada, con un corazón cerrado, con el entendimiento entenebrecido y de alguna manera, pues como dice Efesios 2, ¿verdad? Que estaba perdida
o muerta en sus delitos y pecados, ¿verdad? En ese momento, pues, Pablo le predica la palabra y ella de alguna manera, ahí sí que sobrenaturalmente, ¿verdad? Como obra nuestro Dios, pues llega a conocer la salvación, ¿verdad? A través de Cristo. Y podemos ver de que ella, pues, fue una mujer transformada, ¿verdad? De igual manera, nosotros, hermanos, un día estábamos totalmente alejados de Dios, estábamos perdidos, no sé, en su caso, en mi caso, estaba perdido, pero realmente el Señor llegó a mi vida, amados hermanos, y para mí es una bendición, ¿verdad? El poder estar en los caminos del Señor y el estar acá, ¿verdad? En su casa, sirviéndole. Pero como dice acá el punto, ¿verdad? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de que la obra será perfeccionada, ¿verdad? Entonces, esa obra es la santificación, hermanos. Es la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros hasta que nos encontremos con Él, ¿verdad? Sea que Él venga por su iglesia o que Él nos llame a su presencia, ¿verdad? Pero Él está trabajando con cada uno de nosotros. Cada día nos está tallando, cada día nos está limpiando, ¿verdad? Y realmente las cosas que nosotros no anhelábamos antes cuando no le conocíamos, pues ahora le anhelamos, ¿verdad? Es una bendición, hermanos, porque como dice Efesios, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero llegó el Señor, ¿verdad? Y como dice la palabra, Él vino a darnos vida y vida en abundancia y por lo tanto, pues ahora que ya estamos en Él, ahora para nosotros es un gozo el poder tener comunión no solamente con Dios, sino también con los hermanos y de alguna manera pues estamos acá en sus caminos sirviéndole, ¿verdad? Y realmente pues yo me gozo, hermanos. Si el Señor no hubiera llegado a mi vida, pues definitivamente estaría mal, ¿verdad, hermanos? O posiblemente ya no existiera, pero yo ahora veo la misericordia de Dios en mi vida y puedo ver que cómo Dios ha obrado de una manera muy especial. Puedo ver a mi familia sirviendo acá en la iglesia, puedo ver a mis hijos y realmente han pasado los años y veo la misericordia de Dios, veo la bendición de Dios y realmente, como dice la palabra, ¿verdad, hermanos? La bendición de Dios es la que enriquece, ¿verdad? Y realmente lo hemos podido comprobar acá en la iglesia, ¿verdad? Entonces, para mí ha sido de mucha bendición y en este caso, ¿verdad? Esa es a qué se refiere Pablo cuando habla de que la obra será perfeccionada. Es esa, ¿verdad, hermanos? Y hay una palabra en griego que se llama epiteleo. Y esta palabra dice que implica llevar algo hasta completar su fin, ¿verdad? Entonces, podemos estar convencidos, hermano, totalmente convencidos que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar, ¿verdad? En otras palabras, va a aplicar epiteleo con nosotros, ¿verdad? Que nos va a llevar hasta completar nuestro fin, ¿verdad? Y nuestro fin es estar con Él, hermanos. Él lo prometió en su palabra. En la casa de mi padre muchas moradas hay, dijo Él, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, ¿verdad, hermanos? Esas bendiciones, ¿verdad? De que ya hay casa para nosotros allá en el cielo, ¿verdad? Entonces, lo único que Él está esperando es que nosotros nos encontremos con Él, ¿verdad, hermanos? Ahí sí que, como les decía, ¿verdad? Sea que el Señor venga por su iglesia o que Él nos llame a su presencia, pero tenemos que estar convencidos, ¿verdad? Tenemos que estar seguros, como la confianza que tuvo Pablo al principio que leíamos, ¿verdad? Era un hombre convencido, un hombre seguro, un hombre en el cual pues su confianza no estaba en él mismo, no estaba en los demás, sino en Dios siempre, ¿verdad? Entonces, realmente eso nos debe de llenar de regocijo, ¿verdad? En nuestros corazones, de que el que comenzó la buena obra, pues Él la va a terminar al final de los tiempos, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, hermanos, el último punto dice, ¿cuál es el día de Cristo Jesús? Dice que no voy a entrar en muchas, ¿qué les dijera yo? Posiciones doctrinales, ¿verdad? O escatológicas de cuándo va a venir el Señor, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo simplemente así, de que cuando el Señor venga por su iglesia, ¿verdad? De cuando Él venga ahí sí que cuando Él venga por sus redimidos, ¿verdad? Entonces, en ese día final, ¿verdad? Cuando ya todo esto, lo que ya pasamos, toda situación, todo dolor de lágrimas, todo sufrimiento, toda dificultad, todo problema, ¿verdad? Cuando cese todo eso, ¿verdad? Es porque ya vamos a entrar en la presencia del Señor eternamente, ¿verdad? A eso se refiere
cuál es el día de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, yo sé, hermanos, que estamos en tiempos finales y realmente pues hay que seguir hacia adelante, no hay que desmayar. Realmente el Señor está a las puertas y su venida está pronta, está cercana, y realmente pues nosotros como hijos de Él pues debemos de amar su venida, ¿verdad? Y como dice acá, por ahora yo sé que las cosas, hermanos, no lucen muchas veces bien, ¿verdad? Muchas veces no están a nuestro favor, porque como dice Juan en su primera carta 5:19, todo el mundo yace bajo el poder del maligno, dice la Biblia de las Américas. La Reina Valera dice todo el mundo está bajo el maligno, ¿verdad? De manera que hoy en día las condiciones en las cuales vivimos, pues, o las circunstancias no están a nuestro favor, ¿verdad? Realmente peleamos y luchamos cada día con una naturaleza pecaminosa que tenemos, o una naturaleza pecadora. Adicional a eso, pues como dice ahí, ¿verdad? El príncipe de este mundo está suelto, y por lo tanto, pues tenemos que luchar espiritualmente, tenemos que luchar genuinamente, ¿verdad? Y pelear la buena batalla, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, pero cada experiencia, dice, vivida de dolor, de sufrimiento, de caída, Dios sabrá usarla para nuestro bien, hermano. Porque como dice Romanos 8:28, ¿verdad? Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Realmente eso nos llena a nosotros de gozo, de alegría, porque pase lo que pase en nuestra vida. Yo sé que hay situaciones difíciles, hermanos. Yo sé que hay situaciones complicadas que podríamos estar pasando, pero vive Jehová, de que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Y eso es lo más maravilloso, ¿verdad, hermanos? De conocer al Señor, porque estamos convencidos, estamos seguros de que nada ni nadie nos separará del amor de Cristo, como dice Pablo allá también en Romanos 8:28, ¿verdad? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa criada, dice, ni ángeles, ni potestades, ¿verdad? Nos separarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa es la confianza que cada uno de nosotros debe de tener, ¿verdad? De que el que comenzó la buena obra la va a terminar, ¿verdad? Y eso es lo que nos debe de llenar de regocijo, ¿verdad, hermanos? Entonces, realmente Dios es bueno, hermanos. Dios es maravilloso, y por lo tanto debemos de amarle, de seguirle, ¿verdad? No es por temor, es por amor, hermanos. Realmente muchas veces hemos aprendido a temer, ¿verdad? Y realmente no debe de ser así, ¿verdad? Debemos de estar con el Señor por amor, ¿verdad? Porque lo amamos y Él nos ama, ¿verdad? Dice la palabra de que Él nos amó primero. Entonces, ¿cómo vamos a corresponder ese amor, verdad? A través de la obediencia, a través de obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor manera de amar al Señor que obedecerle, ¿verdad? Seguir en sus caminos y buscarle y esperar su venida. Y como les digo, ¿verdad? Tener esa seguridad que el apóstol Pablo tuvo, ¿verdad? Y por lo cual, pues, nos anima y nos motiva a cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a buscar Judas capítulo 1, y solo un capítulo tiene Judas, ¿verdad? Y versículos 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, y al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos, ¿verdad? Qué bendición, hermanos, qué alegría, porque este versículo nos llena de gozo, nos llena de alegría, ¿verdad? Porque dice que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria. Hermanos, ¿quién es el que nos va a presentar? Nosotros no nos vamos a presentar por sí solos, hermanos. El Señor fue el que hizo la obra en la cruz del Calvario. El Señor fue el que pagó el precio. El Señor fue el que padeció por cada uno de nosotros y pagó el precio que Dios demandaba, ¿verdad? Por el pecado. Entonces, realmente, ¿quién es el que nos va a presentar delante de Dios? Dice la palabra, Él, hermano. Y como dice una ilustración muy conocida, que yo sé que más de alguna ocasión usted lo ha escuchado, va a llegar un momento cuando Jesús
esté allá con el Padre y nos vamos a presentar, ¿verdad? O Él nos va a presentar como ovejas, ¿verdad, hermanos? Y Él va a decir, mira, Padre, aquí está una oveja y te la traigo, ¿verdad? Él no le va a decir, mira, está sucia, está desarrapada, está manchada. Él no le va a decir así, hermano. Él le va a decir, como dice acá el estudio, y es lo que nos llena de regocijo, ¿verdad? Y le va a decir, Padre, aquí viene una oveja tuya, que yo morí por ella. Pero mira lo sucio que está. No le va a decir, sino que le va a decir, Padre, mira, aquí hay una oveja por la cual yo morí. Tú ves lo limpio que está. Es mi limpieza y es mi santidad. Recírvela conforme a la limpieza y santidad que yo le he dado. Aquí está, por eso luce sin mancha, por eso luce sin arrugas. Gloria a Dios, hermanos, realmente no es por obras, sino es por gracia, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos va a llenar de regocijo en ese día, ¿verdad? Porque no es por nuestras obras, ¿verdad? No es porque nosotros nos hayamos portado bien en esta vida, sino porque el Señor nos va a presentar, es la santidad de Él, ¿verdad? La que nos va a rociar en ese día, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, en esta noche, para mí ha sido una bendición, una alegría, un regocijo, un gozo el poder, de alguna manera, pues compartir un poco, ahí sí que de lo mucho que el Señor, ahí sí que nos da cada día, ¿verdad? Él nos da el privilegio de poder compartir y como dice allá la conclusión, hermanos, no desmayen. Dios no ha parado la obra en ti. Tú tienes que correr con pasión, con denuedo, con urgencia, con esperanza, con temor y temblor, con humildad reverente ante la obra que Dios está haciendo. El que comenzó la buena obra en ti, en la eternidad pasada será fiel y la perfeccionará al llevarla a cabo hasta el día de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, como dice acá, hermanos, corramos, ¿verdad? Con pasión, ¿verdad? Con denuedo, con urgencia, ¿verdad? Con esperanza, porque el que empezó la buena obra en cada uno de nosotros la va a culminar a su debido tiempo, ¿verdad? Entonces, esto ha sido lo que he podido compartir con ustedes, amados hermanos, en esta noche. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para terminar este servicio de día miércoles virtual, ¿verdad? Vamos a agradecerle al Señor. Padre amado que estás en gloria, en esta maravillosa hora, Señor, yo te alabo con todo mi corazón. Gracias, Padre, porque tú pones el querer como el hacer en nuestro corazón, Señor. Si estamos acá, Padre, no es porque nosotros te hayamos buscado, Señor. Si estamos acá es porque tú un día tuviste misericordia de nosotros, Señor, y se hace vida tu palabra donde dice que tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor. Gracias, Padre, porque la salvación de principio a fin es tuyo, Señor, porque tú pagaste el precio, Padre. Ahora, Señor, yo en esta noche oro, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos en casa, Señor, que pueda haber esperanza, que pueda haber fe, que pueda haber confianza en ti, Señor, y que ellos puedan depositar, Señor, su vida en ti, Señor, y que puedan estar confiados, Padre, que ese depósito que ellos van a hacer en ti, tú los vas a guardar hasta el final, Señor, porque tú eres nuestra protección, Señor. Con tu poder infinito, Padre, tú nos guardas, tú nos cuidas, Señor. Y en esta hora, Padre, yo te agradezco con todo mi corazón por este privilegio hermoso que me has dado de poder compartir tu palabra en esta noche, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Solo recordándoles que el día de mañana jueves vamos a tener nuestro servicio de oración como siempre, ¿verdad? Los esperamos y primeramente Dios, pues nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga.